Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En este segundo audio sobre la forma en que el ser humano se enfrenta al problema de contar el tiempo, veremos en un principio cómo en el mundo de los romanos solucionaron esta cuestión, para posteriormente ver cómo la religión también tenía cosas que decir al respecto, y acabaremos con un personaje llamado Dionisio el Exiguo, denominado así por ser de tamaño pequeño, que puso en práctica una norma allá por el siglo VI que sigue vigente en la actualidad. Dice la leyenda que el calendario romano fue creado por Rómulo, el mítico primer rey de Roma, cuando fundó la ciudad en el 735 a.C., que era el año 1 del calendario romano. Así como nosotros decimos año 735 a.C. o años 2000 después de Cristo, los romanos decían año 1, 2 o 700 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. Pero a diferencia de muchos calendarios basados en la luna, Rómulo, por alguna razón desconocida, elaboró un año de 304 días y compuesto solo por 10 meses, no por 12. La causa no lo sabemos. El poeta Ovidio, que era un poco cachondo, decía que ello era debido a que el Rómulo era un rey que sabía más de espadas que de estrellas, o a la costumbre romana por el número 10. Porque en palabras de Ovidio es la cantidad de dedos con la que solemos contar. La pasión de Rómulo por el número 10 se extendió en nombre de los meses. En uno de los más pobres alardes de imaginación de todos los tiempos, este antiguo rey empezó poniendo nombres descriptivos a los meses, y luego pareció quedarse sin ideas. A los 4 primeros meses los llamó Martis, por Marte, el dios de la guerra, Aprilis, que posiblemente se refería a la cría de cerdos, Maius, por Maya, una diosa local italiana, y Juno, por Juno, el rey de los dioses. Y a los siguientes meses, como ya se les escapó el nombre, los llamó quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, que en latín eran Quintilis, Sextilis, September, October, November y December. A lo mejor estos últimos 4 nombres nos empiezan a sonar. El calendario de Rómulo de 304 días tuvo corta vida, pues era totalmente impracticable para un pueblo agricultor, que necesitaba un calendario que sirviera de orientación a través de las estaciones. Así, el rey Numa añadió 2 meses al calendario, alrededor del año 700 a.C., poniéndolos delante, que fueron Januarius y Februarius. Esto condujo al año lunar normal de 354 días, a los que Numa añadió otro día a causa de una superstición romana sobre los días pares. Este año de 355 días fue una considerable mejora sobre el calendario de Rómulo, aunque los agricultores romanos no tardaron en descubrir que también era imperfecto, y necesitaban intercalar días y meses para corresponderse con las estaciones. Los romanos probaron varios modelos para corregirlo, pero ninguno funcionó del todo bien. Primero intentaron añadir un mes extra cada 2 años, luego cada 8 años. El caso es que si se acercaban al calendario griego de 365 días, el sistema era tan confuso que los sacerdotes encargados del calendario a menudo olvidaban intercalar los meses extras en un tiempo apropiado o acababan haciendo chapuzas que adelantaban o atrasaban el calendario respecto al año solar. También estaba la política. Desde el principio el calendario romano, como muchos otros, era una poderosa herramienta política que servía para señalar las fiestas religiosas, las celebraciones, los días de mercado, etc. Durante varios siglos, los sacerdotes y aristócratas
mantuvieron el calendario como un secreto y compartían solo entre ellos, lo que les daba una tremenda ventaja sobre los comerciantes y sobre la plebe, a la hora de dirigir negocios y controlar la compleja estructura que gobernaba gran parte de la vida romana. Este monopolio del tiempo oficial terminó en el 304 a.C., cuando un plebeyo, Gneo Flavio, robó las claves que determinaban el calendario y las puso en una tablilla en medio del foro, para que todos lo vieran. Tras esto, los sacerdotes cedieron y publicaron el calendario como documento público. Pero los sacerdotes retuvieron una importante prerrogativa: el control sobre la intercalación de los meses. Fue este privilegio del que usaron sin rubor para ganar en cuestiones financieras y políticas, hasta que Julio César volvió de Egipto en el año 46 a.C. y puso orden rotando el calendario juliano. Para ajustar el calendario, César llamó a los mejores filósofos y matemáticos de su época, creando un calendario formado por un ciclo de 3 años de 365 días, más un año de 366 llamado bisiesto, formado por 12 meses alternativos de 30 y 31 días, con la excepción de febrero, que tenía 29 días los años normales y 30 los bisiestos. Desde hacía ya más de un siglo, y a petición de Quinto Fulvio Mubiller, que tenía que preparar las tropas para marchar a Hispania e a luchar en la Segunda Guerra Celtíbera, el Senado permitió que los cónsules de mandato anual fueran elegidos el primer día de enero, con el fin de llegar a la primavera con las tropas preparadas y desplazadas en el lugar en que fueran necesarias. Pero oficialmente, todos los actos y festejos sobre la llegada del Año Nuevo se realizaban el 25 de marzo, hasta que Julio César determinó que el año empezaría el primer día de Januarius. Para hacer esto, todos estos cambios, el cambio de los días más el cambio del principio de año con el primer día de enero, del año 46 tuvo César que ajustarlo añadiendo meses, lo que originó que fuera conocido como el año de la confusión. Así que el 1 de enero del año 45 empezó a funcionar el llamado calendario juliano, uno de los más exactos del momento. Unos años más tarde, el mes quintilis, es decir, el mes quinto, según la terminología que usó Rómulo en su momento, el Senado le cambió el nombre llamándolo Julius, en honor de Julio César. Incluso así, el calendario seguía sujeto a enmiendas de sacerdotes y políticos. El primer error llegaría poco después de la muerte de César, cuando el Colegio de Pontífices empezó a contar años bisiestos cada 3 años en lugar de cada 4. La medida volvió a dislocar rápidamente el calendario, aunque el error fue corregido poco después por el emperador Augusto, quien ordenó en el año 8 a.C. que los siguientes 3 años bisiestos se saltaran, devolviendo el ritmo normal al calendario. Desde aquel año este calendario nunca ha olvidado un año bisiesto, con la excepción de los que coincidían con el siglo y que fueron eliminados por el Papa Gregorio XIII en su reforma de 1582, como veremos en la tercera parte de estos audios. Pero la reforma de Augusto también se entrometió en la duración de los meses y el resultado fue mucho menos satisfactorio. Todo empezó cuando el Senado decidió honrar a su emperador, rebautizando el mes sextilis, aquel que era el sexto en su principio cuando lo dijo Rómulo, con el nombre de Augustos. Este sencillo cambio de nombre habría estado bien si no fuera porque el nuevo mes de Augustos era de solo 30 días y no podía tener menos días que el que honraba a Julio César, que era de 31 días. Así que para solucionar este problema le quitaron un día febrero, dejándolo con solo 28 días y con 29 los años bisiestos. Ahora bien, ahora había 3 meses seguidos de 31 días, por lo que tuvieron que cambiar la duración de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto estropeó el útil sistema de César de alternar meses de 30 días con los de 31, dejándolos en la situación actual. Respecto a la distribución de los días dentro del mes,
Los romanos no usaron semanas. Tenían 3 días claves. Uno era el día 1 de cada mes, al que llamaban calendas. Otro era el día 7 o 9 de cada mes, en función del mes que fuera, al que llamaban nona. Y otro era el 13 o el 15 de cada mes, al que llamaban idus. Así, el 1 de marzo era calenda marzo. El día 3 de marzo no era calenda más 2, era 5 nonas marzo, es decir, faltaban 4 días para el nona de marzo. El 12 de marzo no era nonas más 5, era 3 idus marzo, es decir, faltaban 2 días para el idus de marzo. Pues bien, este sistema estuvo vigente en toda Europa hasta las modificaciones que realizó Constantino fijando la semana de 7 días. Pero el sistema de contar los días a modo romano coexistió con el método de Constantino prácticamente hasta el Renacimiento. En el año 321, el emperador Constantino publicó un edicto estableciendo el domingo o día solis como el primer día de una semana de 7 días. Además, el edicto instaba a todos los ciudadanos a abstenerse de trabajar durante el día solis, y que los tribunales suspendieran sus sesiones y que los jefes del ejército restringieran los ejercicios militares para que los soldados pudieran adorar al dios en el que creyeran. La elección constantiniana del domingo no estuvo exenta de polémica, pues rechazaba la institución del sábado, observada tradicionalmente, tanto por los judíos como por los primeros cristianos que eran de origen judíos, y se sentían obligados a mantener su tradicional festividad del sábado. Pero como Jesús fue crucificado el 6º día de la semana judía, y según la Biblia, resucitó entre los muertos el primer día de la semana siguiente, o sea, el domingo, algunos dirigentes cristianos de la antigüedad decidieron cambiar la fiesta del sábado al domingo y señalar este día todas las semanas con un servicio especial con participación en la Eucaristía. Pero las viejas costumbres no mueren con facilidad. Todavía, a finales del siglo IV, había prelados cristianos que se quejaban de los cristianos que continuaban celebrando el sábado. Un obispo condenó en una carta esta práctica, tachándola de supersticiosa y aseverando que el espectáculo que organizaban los días de ayuno y de luna nueva era ridículo y no merecía consideración alguna. Cuando Constantino publicó su edicto, el emperador quiso complacer también a los mitraístas y a otros adoradores del dios Sol. En cuanto a la nueva semana constantiniana de 7 días, fue rápidamente acogida entre los romanos, debido a su significado astrológico, pues cada planeta gobernaba un día de la semana: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Aunque la mayoría de los días coinciden en castellano con los nombres de los planetas, el día domingo procede de la expresión latina dies dominicas, es decir, día del Señor, y el sábado tampoco viene de Saturno, sino del sábado hebreo. En cambio, en inglés, el idioma el domingo es el día del sol y el nombre del sábado procede de Saturno. El segundo gran cambio importante introducido por Constantino en el calendario fue para celebrar la Pascua de Resurrección, un asunto no fácilmente resuelto como la cuestión del domingo. La celebración de la Pascua de Resurrección se complica por el hecho de que la resurrección de Cristo sucedió durante la Pascua judía, que se determina en el calendario judío según las fases de la luna, lo que implica que se mueva en el calendario solar cambiando de año en año. Como este era un tema religioso, Constantino decidió que se resolviera en el Concilio de Nicea, que él mismo convocó en el año 325, y al que asistieron 3 centenares de obispos. La idea de Constantino era hacer una iglesia potente con un único criterio. El concilio empezó sin la asistencia del emperador, el cual llegó un mes después del inicio del mismo. Dice la leyenda que a su llegada, el 19 de junio del 325,
le dieron un grueso legajo de documentos que detallaban los puntos de conflicto entre los asistentes. Llevó el legajo consigo hasta la sala de audiencias del palacio, donde oficialmente inauguró el concilio y a continuación tiró el legajo a un brasero. Mientras se quemaba, dijo a los presentes que debían utilizar aquel concilio para establecer una doctrina uniforme que todos quisieran seguir y que afectara profundamente a todos los aspectos de la vida, incluyendo las posturas ante la Pascua de Resurrección. La regla que surgió de Nicea es bien conocida entre los cristianos. La resurrección se celebrará el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, pero que nunca debería caer al principio de la Pascua judía, concepto que dura hasta nuestros días. El siguiente paso en el calendario nos lo proporcionó Dionisio el Exiguo, que vivió a caballo entre el siglo V y VI, monje, matemático y astrónomo, que desde el año 500 pertenecía a la curia de Roma, recibió el encargo del Papa Juan para determinar la fecha de las Pascuas de Resurrección de los próximos años. Nuestro hombre se puso a trabajar y, basándose en los ciclos de 19 años que coincidían los ciclos lunares y solares, estableció una tabla en la que determinaba la fecha de la Pascua de Resurrección para los siguientes 95 años. Esta tabla la entregó el Papa Juan II en el año 533, pero nuestro monje se atrevió a realizar una novedad de propia iniciativa. Determinó el año según el cual había nacido Jesús y consideró ese año como el año 1 de su cuenta y llamó a esta forma de sucesión de años como Anno Domini, es decir, en el año del Señor. Para llegar a ese año 1 se aprovechó el sistema de contabilidad que llevaba la Iglesia, que contaba los años desde Diocleciano y en la forma en que contaban los años los griegos por Olimpiadas. La tradición dice que Jesús nació el tercer año de la Olimpiada 194, y así nuestro monje, ni corto ni perezoso, se perdió la forma con que actualmente contamos los años. Por lo que sabemos hoy, el cálculo fue bastante exacto para los medios de que disponía. Hoy sabemos que posiblemente el nacimiento de Jesús fuera entre el año -4 y el año -7 de esta contabilidad. Tuvieron que pasar unos cuantos siglos para que esta forma de contar los años se fuera siendo generalizada. En la época de Dionisio el Exiguo, los años en el mundo cristiano se contaban desde el año que llegó al poder el emperador Diocleciano, que, por cierto, se caracterizó por perseguir a los cristianos y generar innumerables mártires. Por otro lado, el mundo romano seguía contando los años desde la fundación de Roma por Rómulo, es decir, que llevaba la contabilidad ut urbe condita y también se llamaba cada año con el nombre del cónsul de ese año. En Hispania, la contabilidad empezaba en el año 38 antes de las cuentas de Dionisio, y en determinadas zonas como Castilla y Cataluña, esta contabilidad duró hasta el siglo XIV. Así que tenemos una Europa con un mare magnum de formas de contar los años y los días, lo que, unido a la aparición del sistema de numeración árabe, hizo que coexistieran muy diversas formas de datar los años y los días. Tengamos en cuenta que las comunicaciones eran muy lentas y las necesidades de un mercader de Venecia y las de un agricultor francés o un integrante de una orden militar en Castilla eran muy dispares. Todo esto se solucionó de alguna manera con la aparición de la imprenta en la segunda mitad del siglo XV, en que se pusieron y pudieron imprimir calendarios para uso generalizado. Pero de eso ya hablaremos en la siguiente entrega de estos audios sobre la historia de la contabilidad del tiempo. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir
en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.